Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por las obras maravillosas que has hecho en nuestras vidas, Señor, y gracias por el privilegio que tenemos este día, Señor, de en la primicia del día venir a entonar cantos de alabanza y de gratitud a ti, Señor, y darnos la gracia de la intercesión. Gracias, Padre. Y ahora la riqueza de tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Permítenos ver un poquito más de lo que estamos acostumbrados a ver. Danos la gracia de la transformación. Danos la gracia de ser testigos tuyos. Por tu amor y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, pueblo de Dios, ¿cómo está el amén? Ok, perfecto. Bien, estamos en la clase 13 del modelo de la reconstrucción. No hemos hablado nada de reconstrucción, pero sí hemos hablado de los motivos por los cuales se van a destruir las cosas. Hoy es una clase tremenda la que tenemos preparada. Vamos a hacer una pequeña síntesis rapidito a coloroco porque necesitamos ver muchos tópicos. Primero, se recuerdan que fue una promesa del Señor a Abraham, lo de la tierra, la conquista, el reinado, sobre todo hablar de Israel y que de la descendencia de Abraham venía para nosotros la salvación. Luego de Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus por las cuales el pueblo de Dios, el pueblo de Israel se extendió. ¿Se recuerdan ustedes? La liberación de Egipto y promesa de la tierra prometida, la forma como Josué, el mandato de Dios para llegar y conquistar toda esa región. Paso del desierto, 40 años estuvieron ahí, la ropa no se desgastó, era un tiempo para que Dios preparara a este pueblo y lo volviera una gran nación. La entrada a Canaán, que significó conquista, repartición y sobre todo tenemos que ver que aunque ocurrió todo esto, también ocurrió lo que se llama el fracaso espiritual, porque no hicieron lo que el Señor dijo. Y al no hacer lo que el Señor dice, caemos en lo que se llama la desobediencia. Y la desobediencia trae juicio de Dios. Y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, ustedes se recuerdan el tiempo de los jueces, la forma como el corazón del hombre se conduce, mientras está en paz con Dios, el hombre se toma atributos que no le corresponde, se traspasa la ley de Dios, comienza a unirse a mujeres, etcétera, etcétera, mujeres de otros lugares, y entonces comienza la idolatría del hombre. También vimos el caso de Elí y Samuel, específicamente de sus hijos, no siguieron los pasos de ellos y cómo la debilidad de Elí trajo consecuencias terribles sobre el pueblo de Dios. Y después con Samuel, la rebelión a los hijos de Samuel y el pueblo pide un rey. E inmediatamente Samuel, aunque da el rey, también hace las advertencias de Dios. Miren que si este rey o estos hombres van a reinar, van a ser sobre ustedes, chicos, van a ser sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus ovejas, etcétera, etcétera. Van a tener un dominio y los van a llevar hasta el pecado. Altas y bajas que hemos estado viendo últimamente son el reinado de Saúl, 40 años. Hubo cosas terribles y fue desechado como rey. Luego vino David, que tuvo un corazón como el corazón de Dios. Luego vino Salomón, que hizo un montón de tonterías. Entonces podemos ver una gráfica, cómo Saúl subió un poquito y se vino abajo. Y cómo David llevó el reinado, diría yo, a su máxima expresión, y después Salomón comenzó y se vino para abajo. Y de ahí hay una serie de zigzags en las cuales podemos ver la forma como camina el hombre, especialmente los reyes. Antes de entrar necesitamos ciertos elementos para que ustedes sepan y conozcan más el corazón de Dios. Porque cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno se forma unas ideas raras de ese Dios del Antiguo Testamento, porque no ha hecho las conexiones entre los libros. Y si no tenemos la revelación de la palabra de Dios, especulamos y hacemos cosas que no son propias. Entonces necesitamos ver varios o leer varios libros para engranar la historia. Si no la engranamos, especulamos. Y esto es lo que va a ocurrir el día de hoy. Y dice, previo a inicio del juicio del Señor por medio de Nabucodonosor hacia Jerusalén, el Señor pone por testigo a Ezequiel
de una terrible ofensa que culmina en el templo de Salomón. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No tendría suficiente el Señor con todos los hechos y la forma como se ha llenado la copa de ira? ¿Dirían ustedes que fue suficiente? ¿Dirían ustedes que Dios mostró su paciencia, su amor, su longanimidad para este pueblo? Y cómo cuando uno de los reyes se arrepentía, hasta el Señor se llenaba de gozo y había una extensión del reinado, o bien durante el tiempo que este hombre reinaba había paz, había prosperidad, había avivamiento. Pero aquí va a ocurrir cosas que cuando uno las mira, uno dice, wow, esto sí no lo había visto antes. Entonces, las consecuencias de la desobediencia. Tenemos que regresar a Levíticos a leer qué es las consecuencias de las desobediencias, porque ustedes al ver al leer lo que van a leer hoy, ustedes van a decir, de veras, nuestro Dios es bueno y grande es su misericordia. Así es que vamos a comenzar por esto. Levítico 26, 14, 19 y dice así: pero si no oyereis, ¿qué está diciendo el Señor? Si no me oyen, si no me escuchan, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestras almas menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, oiga lo que dice, yo también haré con vosotros esto. O sea, está, pero si no oyeres, esto les va a pasar. Y dice así: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormente el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Ok, vea lo siguiente. Y si aún con estas cosas no me oyereis. Ustedes han visto cuando un papá está con su hijo, le dice, hijo mío, tal cosa. No, que no sé qué. Mira, si no lo haces, te digo que te voy a dar. Y van a, porque si no, y uno va aumentando la intensidad. Eso es lo que va a ocurrir aquí. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. En pocas palabras, no va a caer agua y la tierra va a ser infértil. Levítico 26, 20. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no dará su fruto. Oiga lo que dice el 21. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, otra vez, vea ustedes cómo va subiendo la intensidad. Dice, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y dice, y así con estas cosas no fuereis corregido, sino que anduviereis conmigo en oposición. Vean ustedes cómo el Señor está hablando, y en cada situación voy a enviar esto, pero si aún así tú persistes en seguir haciendo esto, dice, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscarais refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerá 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Viene otra vez el 27. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis
conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos. Oiga, ustedes, eso ya no me gustó. Es que esto diera la impresión de que esto no va a ocurrir, pero si ustedes van al libro de Lamentaciones y leen parte del libro de Jeremías, ustedes van a decir si ocurrió. Ahora, estaba advertido. Es lo que nuestra mente no quiere entender. ¿Por qué nuestra mente no puede o no quiere entender las cosas de Dios? Porque están entenebrecidas todavía. Hay una ignorancia en relación a que Dios es santo. Y la invitación que Dios ha hecho es una invitación de santidad. Pero nuestra mente no quiere agarrarlo, nuestra mente juega con las cosas de Dios. Y cuando nosotros en forma personal no acatamos lo que el Señor dice, todo esto de alguna manera, fíjese usted lo que le estoy diciendo, comienza a acontecer en nuestras vidas, y no para mal, sino para bien, para arrepentimiento. Sigo. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Mire, esto es bien sencillo. Se los voy a explicar así. Voy a pensar que este es el dominio de Dios, esta parte de la tribuna que está aquí y todo alrededor. Y el Señor dice, miren, no se retiren de la cobertura o no salgan de la sombra del Altísimo, porque un poquito para allá, en esta penumbra les va a pasar esto, esto y esto. Y si se retiran más, les va a pasar esto, esto y esto. Uno dirá, es que Dios se lo envió. No, Dios te está diciendo que te va a pasar esto y te va a pasar esto. Y si tú te retiras más, te va a pasar esto. Y si te sigues retirando y no quieres hacer lo que Dios dice, te va a pasar esto. Esa es la secuencia. Cuando un papá le habla a su hijo y le dice, hijo mío, no te pongas al borde de la acera, porque puede pasar un vehículo descontrolado y te puede golpear. Mejor retírate un poquito, pero ahí está el patojo y hasta mete la pierna. No se rían. No se rían, por favor. Ríanse, pues. ¿No es eso? Y esto es lo que está diciendo él, y destruiré, dice, los lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. En pocas palabras, lo que está diciendo, bueno, si ustedes adoraron esos ídolos, ustedes al morir voy a agarrar su esqueleto, su polvo, y lo voy a poner encima de sus ídolos. Eso fue lo que hizo Josías. Algunos reyes agarraron y dijo, ¿quién es ese sepulcro? De los reyes, de aquel rey, agárrenlo, sáquenlo, vuélvanlo ceniza y lo ponen sobre el ídolo que él amó. Qué tremendo, pero esto es cierto. Dios lo dijo. Estoy en Levítico y se supone que estamos leyendo ya los libros finales de los reyes o la historia de ellos. Y dice, haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. El perfume es suave, el perfume es delicioso, pero no lo aceptaré de ustedes. Sus manos cochinas en el pastel. Levítico 26. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ellos vuestros enemigos que en ellos moran. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Este punto se refirió también al norte, porque el norte fue esparcido por todos lados. Fíjense ustedes, cuando cayeron los asirios, eso ocurrió. Ahora, esto es el libro de Levítico. ¿Estaba escrito en Levítico? Sí. Los que entran en la desobediencia a Dios, estamos viendo la historia. ¿Qué les aconteció? Todo lo que está escrito. El pueblo del norte, esas 10 tribus invadidas por los asirios, los hizo pedazos y llevó gente para todos lados y trajo gente pagana de otros poblados y los puso en las 10 tribus del norte. Por eso, toda la parte del norte, conocida como capital de Samaria,
A los samaritanos se les consideran que no son de Dios, porque lo que quedó al final, ¿qué fue? Un pueblo extraño, no era el pueblo de Dios. Pero en ese sincretismo que ocurrió, Dios es bueno y Dios es misericordioso. Vean ustedes lo que acontece. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. Durante todo el tiempo del reinado, ¿ustedes creen que el pueblo de Dios cumplió el jubileo o los 6 días de trabajo y el 7º año descanso de la tierra? Nunca. No hubo descanso al 7º año y no hubo descanso en el gran jubileo, que son al 50, o sea, al cumplir el año 50. Y dice, entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. En pocas palabras, ya que ustedes por necio han querido eso, vayan a estar con los enemigos, y la tierra que es de heredad de ustedes va a reposar el tiempo que ustedes en desobediencia no lo permitieron. Eso habla de nosotros, de la forma como nosotros agarramos nuestra vida y la hacemos trabajólica, y de repente caemos en deudas, caemos en un montón de situación, y hay una especie de un reposo que nosotros no tenemos en nuestra mente, pero Dios permite, a través de la prisión, a través del dolor y del sufrimiento, Dios siempre trabaja por un lado o por otro lado para bendecir nuestras vidas. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. ¿Fue orden de Dios que la tierra reposara? Sí. ¿Ellos cumplieron? No. Dígame, ¿qué parte de todo lo que hemos visto hasta ahorita ellos cumplieron? Sigamos. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Qué terrible ustedes. Esa es una persecución, es una desolación interior. Sigamos, Levítico 26. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Posteriormente viene lo que ustedes van a ver en el libro de Esdras y Nehemías, la forma como estos hombres toman la oración y comienzan a interceder, porque esto también está profetizado. Y dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Cuando Nehemías y Esdras oran e interceden, están diciéndole al Señor, Señor, podemos ver lo que nuestros padres hicieron, y con dolor y con sufrimiento estamos viviendo las decisiones de nuestros padres. Venimos a pedirte perdón por todo esto. O sea, estaba anunciado. Por favor, vean la situación. La oración de Esdras y Nehemías, no crean ustedes que se la inventó, estaba anunciada. Y dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Está hablando Dios de los acontecimientos, de todo lo que iba a caer y de la forma como el pueblo se iba a arrepentir, y el pueblo iba a clamar a Dios reconociendo lo que han hecho sus padres y lo que han hecho ellos. Sí. ¿Estaba profetizado? Sí. ¿Se cumplió? Sí. Y esto que se cumplió lo vamos a tener que ver despacito. Y dice, entonces yo me acordaré de mi pacto, como quien dice, bueno, si ustedes se arrepienten, si ustedes hacen eso, vean ustedes, a pesar de que yo he dado todas estas cosas que vendría a ser un aviso, también sepa que si su papá o ustedes, sus hijos, hacen esto, yo me encargaré de mi pacto, me acordaré de mi pacto con Jacob,
y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. ¿Será que Dios es bueno, ustedes? ¿Sí? ¿Cómo se nos va quitando la idea y la sensación de ese Dios Zeus que solo viene a destruir? Levítico 26, 43. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aunque con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, el Señor, soy su Dios. Como el Señor todavía dice, a pesar de todo eso, yo los voy a sostener. Qué tremendo. O sea, aquí el que no lee la palabra de Dios completa, se lleva ideas extrañas de nuestro Dios de amor. Se la lleva. Y dice, antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo el Señor lo afirmo. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció el Señor entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Ok, ¿estaba anunciado? Anunciado, sí. ¿Qué hizo el pueblo? Todo lo opuesto. ¿Cierto? Y con cada rey se fue acumulando hasta que la copa de ira dijo, sonó la campana. ¿Eh? Cuando suena la campana salen los boxeadores, ¿no? Y al pueblo de Dios le pegaron una de aquellas turulatas. Aquí estamos viendo Babilonia y vamos a ver ciertos aspectos, porque hoy vamos a entrar a detalles que nos van a dejar con un corazón así, ala Señor, no puedo creer lo que estoy leyendo. Aquí está entonces el momento del exilio, la caída de Jerusalén. Aquí están los profetas que estuvieron anunciando esta caída. Sofonías, Habacuc, Nahum, también está por ahí. Jeremías, que fue uno de los principales, 40 años estuvo él anunciando para que el pueblo cambiara. Abajo están los últimos reyes, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás. Y ahorita vamos a ver los reyes en los cuales culminó la situación. Está Joacim, luego está Joaquín y por último está Sedequías. Esta es la historia de los últimos 3 reyes, hijos de Josías. Ahí está Joacim, está Joaquín y Sedequías, que era un pariente cercano a ellos. En este tiempo Nabucodonosor ya había invadido. Por favor, son fechas importantes, porque hoy vamos a tocar un punto que requiere cierta atención. Primero, en el año 605 Nabucodonosor invadió, pero no destruyó. En el año 593 antes de Cristo, otra vez llegó Nabucodonosor, puso en orden la cosa, nombró a otro de los hijos de Josías, pero se comportó mal, no fue bueno. Entonces fue levantado Sedequías. Y en el año 586 es cuando Jerusalén es destruida por Nabucodonosor. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si usted mira a Ezequiel, ahí arribita, Ezequiel se cree que fue llevado cautivo más o menos en el año 593. Otros dicen que fue llevado desde el principio. Miren, no importa cuándo fue llevado. Aquí está el detalle, por favor. Ezequiel, año 596. ¿Cuándo fue destruida Jerusalén entonces? Perfecto. Hagamos el simulacro. Esta es Babilonia. ¿Quiénes son los que están en Babilonia? De plano. Están los caldeos. ¿Y quién más de los caldeos? Los prisioneros. Ahí está ya Daniel. Ve ahí arribita, Daniel y sus amigos. ¿Cierto? Pero aparte de Daniel y sus amigos, ¿quién más estaba ahí? Ezequiel. No habían destruido el templo. Eso quiere decir que lo que vamos a leer ahorita es: Ezequiel fue agarrado del pelo y fue llevado ¿a dónde? A Jerusalén. Es importantísimo esto, porque esto marca
la abusivez, la idolatría, la blasfemia de los sacerdotes del pueblo de Dios, que llenó la copa y la rebasó, firmando: no queremos nada contigo, Señor. No solo estaban prisioneros, sino que en Jerusalén todavía el templo estaba parado. Por eso es un detalle importante. ¿Dónde estaba Ezequiel entonces? Es como que ahorita si el Señor se le ocurriera a mí agarrarme y llevarme a Palín, pues, y hacerme ver lo que están haciendo en Palín o están haciendo en otro lado, antes de ser destruido. ¿Estoy explicando el punto? Ok, entonces vamos a entrar a esta historia. Año 586. Un testigo visual antes de. Quiere decir, ¿a quién agarró el Señor? ¿Y lo llevó a dónde? Y le dijo: quiero que veas conmigo, quiero tener un testigo. Y escribe, por favor, escribe lo que vas a ver, por favor. Entonces dice, Ezequiel ya estaba en el exilio, estaba en Babilonia. El Señor le estaba permitiendo ver lo que estaba pasando en el templo antes de que el Señor dejara caer por completo su mano sobre ellos. Ezequiel 8:1 dice así: en el 6.º año, en el mes 6.º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano del Señor. Comienzo en el 2. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas, son ese pelito, las patillas, pero enrizadas, que las dobló y lo agarró así como que si fuera 2 cuerdas. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Perfecto. Como vamos a entrar a una serie de figuras del templo, dije yo, nos vamos a perder si no tenemos una imagen de cómo es el templo. Así es que tomé esta gráfica y lo primero que vamos a ver es la puerta del norte y la puerta del sur. Ubíquense, porque ahorita va a ser una especie de caminata por donde el Señor nos va a llevar. Está la puerta del norte, la puerta oriental, vamos a ver el atrio exterior, y aquí está el atrio interior. Con esto ya tenemos una idea de por dónde el Señor va a llevar a Ezequiel. Ahí está el templo, el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a ver otro. Entonces aquí están las 2 columnas de la siguiente para que la puedan ver. El lavacro tiene 12 bueyes, 20 por 20, es enorme este lavacro. Aquí está el altar de bronce, aquí están las 2 columnas, y aquí está toda la muralla que hemos hablado. Hay 2 patios, el patio exterior y el patio interior. Vamos a otra imagen. Aquí estamos viendo otra vez el templo, las casas que estaban alrededor del templo. El templo es este, ya lo pueden ver. Este es el patio exterior, el patio interior está acá, etcétera. Con esto tenemos una imagen. Aquí estamos viendo otra vez las 2 columnas, Jaquín y Boaz. Son 2 columnas enormes que están delante del templo. Posteriormente vamos a ver lo que son las 10 lámparas o 10 candelabros. Ustedes se recuerdan que en el lugar santo había un candelabro, pero este es el templo de Salomón. Y el templo que está viendo Ezequiel es el templo de Salomón. Entonces lo está describiendo para que sepamos por dónde lo va a llevar. Estamos. Y de esta manera pues ya tenemos una idea. Vamos otra vez. Ezequiel mirando bajo la mirada del presente de Dios. Por favor, esto. Un detalle importante es esto. Y dice, he aquí, allí estaba la gloria de Dios. Esta forma de decir,
Allí estaba la gloria de Dios. Permítame ubicarles en otra situación. Imagínense que está el atrio, está el lugar santo y está el lugar santísimo, ¿cierto? Cuando dice, ahí estaba la gloria de Dios, o la gloria de Dios se levantó, quiere decir que la presencia de Dios se retiró de ese lugar y se fue a este lugar, esperando que el pueblo respondiera. Pero como el pueblo no respondió, la gloria de Dios se fue para este lugar. Como el pueblo no respondió, la gloria de Dios fue retirada al monte de Sión. Si la gloria de Dios fue retirada al monte de Sión, quiere decir, mi mano ya no está sobre Jerusalén, ya no está la mano que lo sostiene, ahora cae la mano de juicio. ¿Me expliqué? Esto mismo va a acontecer al final, los tiempos finales. Y dice así, y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí, al norte junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de él. O sea, pregunta, ¿se retiró porque él quería? ¿O quién lo estaba sacando? Cuando no tenemos estos detalles, formulamos ideas equivocadas de Dios. Vean lo que acontece. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen aquí. Entré pues y miré, y he aquí todas formas de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Qué dirían ustedes? ¿Era necesario que hubiera un testigo para que quedara registrado? Perfecto. La semana pasada yo puse de ejemplo aquel, pero ahora los pongo a todos ustedes. ¿Qué tal si el Señor, alguno de ustedes o a mí, me permitiera el privilegio de poder entrar a tu templo y entrar a tu atrio? ¿Qué encontraría yo en tu atrio? Ay, ay, ay. A ver, Freddy, ¿qué encontraría? ¿Para qué voy a ir? ¿Qué encontraría ahí? Cuando uno lo asocia al pueblo de Dios, no hombre, deje el pueblo de Dios, olvídese, porque viene juicio sobre la tierra. Y cada uno de nosotros somos un templo, porque media vez le dijimos, sí, a Jesús, Él nos volvió templos del Espíritu Santo, y tenemos nuestro atrio, nuestro lugar santo y nuestro lugar santísimo, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿cómo está cada una de estas porciones? Porque si ya el Señor vino y comenzó a restablecer nuestra vida, hasta donde le hemos permitido que Él venga y se entronice en nuestro espíritu, ¿cierto? Pueblo de Dios, para luego darle el terreno y luego darle el otro terreno y todo nuestro ser de Él. Él parte del espíritu hacia el alma, hacia el cuerpo. Así como el espíritu se retiró del atrio al lugar santo, lugar santísimo, y se retiró al monte de Sión. El Señor ha venido a nosotros, ¿a dónde? A nivel del espíritu, para llenar y que todo nuestro ser, Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿se recuerda? Ahora, cuando esto lo pasamos a 10 metros de nosotros, no lo vemos, no lo entendemos y nos viene del norte. Y ese es el problema hoy día, no entendemos la palabra. Y cuando no la entendemos, sencillamente pues seguimos viviendo conforme a nuestro criterio, porque pensamos que nuestro criterio es bueno. ¿Sí o no? Y ese es el problema. Es que esa batalla es buena. Es que eso hay que hacer. Pero te dio orden Dios de ir.
Hacemos muchas cosas por motivos equivocados. Ok. Eran pinturas de imágenes de animales. Si yo o ustedes entraran en mí o yo en ustedes en ese privilegio, podríamos encontrar muchas cosas que tal vez ya se nos han olvidado por la forma como hemos caminado. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Oiga, hija Azanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Solo esa palabra, espesa de incienso, quiere decir no grato a Dios. Entonces, ¿qué estaban haciendo el sumo sacerdote con 70 ancianos dentro del templo? ¿A quién estaban adorando? Ahí van a ver. Díganme ustedes, es como que, perdón lo que voy a decir, es una tontería, es como que el Señor le permitiera que usted casado, el Señor lo llevara al lugar donde su cónyuge está cometiendo adulterio. Y usted pudiera estar viendo lo que está ocurriendo. Entonces, Ezequiel estaba compungido, pero ¿cómo estaba el corazón de Dios? Estamos viendo la situación. Adoraban a estas criaturas, estaban en el lugar santo, en el lugar de la oración, porque si es el lugar del incienso, ¿en dónde estaban? En el lugar santo. ¿Y qué habían hecho en el lugar santo? Se supone que eran cortinas en el antiguo, en el tabernáculo, y que habían las cortinas pintado, querubines. Cambiaron los querubines y pusieron ¿qué? Imágenes, serpientes. Terrible la situación. ¿Cuántos adoramos nosotros en la intimidad de nuestro corazón engañoso? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a pensar en los negocios que a veces ni siquiera son negocios de Dios? Y pintarrajeamos nuestra alma de diseños, de metas, ¿sí? A la voz, pero eso es del Antiguo Testamento. Ah, sí, el Antiguo. ¿Ha cambiado el hombre, pues? ¿Cuánta tiniebla puede ocultar la raíz o el motivo de nuestro accionar diario? ¿Cuántas maneras? Con alta voz, con a voz de energía, no, que no sé qué, y lo único que estamos haciendo es metiendo nube para que nadie vea lo que realmente está en nosotros. Ocultamos la verdadera intención de nuestro proceder a través de imágenes, a través de proyección de situaciones, desviando la mente de este, desviando la mente del otro, pero en el fondo hipócritas. Eso es lo que está diciendo. Sigamos, Ezequiel 8:12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Ahora ustedes. ¿Y qué tal si el Señor me da un flash de rayo de luz y me dice, toma y entra? O se los da a ustedes para que puedan examinar la vida de los demás con esa luz con la cual ilumina el Espíritu Santo. ¿No iluminará también las tinieblas de nuestra alma? ¿Será que Dios va a hacer eso? Eso y mucho más. Y va a descubrir de nosotros toda la porquería, toda la basura que tiene que salir. No se lo permitimos, porque no estudiamos, no leemos y no dejamos que la espada de Dios entre en nosotros. Entonces, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Cada uno en sus pintadas porque dicen ellos, no nos ve el Señor ha abandonado la tierra. Imagínense cuántas mentiras podemos decir, porque si yo voy a fornicar, voy a irme a adulterio, voy a irme a esto, lo tengo que hacer de tal manera, en tal silencio, que pase desapercibido y después da una imagen de algo que yo no soy. ¿Lo sabrá Dios? ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Tú ya no estás, tú ya no miras, estás fuera. Qué tontería, ¿verdad? De un pueblo que fue escogido por Dios, que fue alimentado por Dios, amamantado y llevado a su cachete. Así hemos sido nosotros. Yo diría que mucho más. Por eso esto que estamos leyendo nos tiene que poner en una perspectiva para que la hipocresía salga a relucir el día de hoy en nuestras vidas. Y dice entonces, primero pintaron imágenes de animales, ahora
lo, lo que los ancianos piensan que hacen en tiniebla y que no pueden ser vistos por el Señor. Dígame, con esto que ustedes han visto ahorita, ¿tenía suficiente el Señor como para decir, Ezequiel, ¿ya viste? Sí, bueno, afirmarlo, ahora te llevo para allá y voy a destruir Jerusalén. ¿Ustedes creen que era suficiente? Va, prepárense. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Señor, escudriña mi alma. Solo con esto yo diría, escudriña todo mi ser. Dame la gracia, el don del arrepentimiento, antes de que me presente ante mí todo lo que hay ahí. ¿No sería un buen momento para aprovechar lo que es el arrepentimiento, mis hermanos? No nos deberíamos ir de aquí, deberíamos quedarnos toda la mañana entre alabanza y clamor de arrepentimiento para que nuestra vida fuera sanada, liberada de estas tinieblas espesas, confusas, etc. Y dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz, un dios de ellos, aparente dios de origen babilónico, adorado en varias regiones de Siria, Asiria, Canaán y Fenicia, en donde se le llamaba Adonis por la influencia griega. Sus fiestas culminaban en orgías repulsivas. ¿Qué dirían ustedes que estaba pasando ahí? Ok, este es el templo que estaba describiéndole Dios a Ezequiel. Uno lee esto y uno dice, ¡ala! Se queda uno. ¿Cómo pudieron haber hecho eso? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Por favor, cuestionemos. Si somos templo del Dios viviente, ¿cómo podemos nuestro cuerpo contaminarlo, nuestra alma envenenarla, hasta llevar a que Dios tome una decisión? Y lo dice en el Nuevo Testamento, no entristezcamos al Espíritu Santo, ¿se recuerdan? No lo hagamos, pero lo hacemos. Cobardemente lo hacemos y posteriormente lloramos, y Dios es bueno y nos perdona y nos reconcilia con Él, porque nos está despertando nuestra conciencia a lo que Él quiere. Él nos quiere a nosotros santos. Pueblo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Sigamos. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Ezequiel 8, 16, 18. Y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor, y he aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor, y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Voy a explicar esto. Dar la espalda, rodillas inclinadas hacia el sol, es mostrar la parte posterior del hombre. Es una burla, es una posición en la cual los testículos, el olor y el ano, desagradable hacia Dios. Explico. El templo está allá, estos ingratos vienen, está el sol, y en vez de ver al Dios que tienen que alabar, se postran. Cuando uno se postra y en vez de ver lo que tiene que ver, mira su genitalidad. Estoy hablando de lo que ellos hacían. Adoraban ciertas cosas que uno en la mente uno no puede entender. Estos ingratos, habiendo sido instruidos para el sacerdocio de Dios, le están dando, en pocas palabras, el trasero al Señor. ¡Ah! Yo saco la espada ahí. Yo no hubiera esperado tanto tiempo. Fines dice que agarró la lanza, agarró a ese ingrato y atravesó a ese hijo de su madre. Casi se me va, pero no, la contuve todavía. ¿Se recuerdan ustedes? Y el Señor dijo, varón como este necesito yo, y no chulatada de cobardes mentirosos que se solapan bajo una imagen de soy y no son cristianes barato y bagre. Son más celosos del dinero y de los traseros de las mujeres que de Dios. Sí. Pobre Ezequiel había estado
no ha de haber respirado el pobre. Alguien le debe haber dado oxígeno, digo. Es una burla. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Ellos adoraban la rama, órgano masculino. A veces le llaman, ¿cómo se llama? ¿Cómo? El obelisco. Como una figura, como el órgano masculino, una soberbia magistral y un plano de inmundicia. ¿Quién entre los que estaba en el templo levantaba su voz para reprender? A ver, ¿quién? Nadie. Ojalá hubiera habido un Fines ahí. Nadie. ¿Cómo cree usted que estaba el corazón del Señor? ¿Estás viendo, Ezequiel? Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Qué les parece? ¿Está gruesa la cosa? Ok. Ezequiel 9:1-3. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Ezequiel ya sabe que Jerusalén va a ser destruida. Ya tenemos una imagen de dónde estaba Ezequiel. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó el Señor al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Por favor, vea esto. Y le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En pocas palabras, este detalle es importante. El Señor dijo que se entregaran a los babilonios, pero no se entregaron, sino que se resistieron. Vino los babilonios, agarró lo que se podría llamar el remanente, rapto, agarró el remanente y aunque fuera prisionero iba a estar mejor ¿en dónde? En la casa de su enemigo, imagínense ustedes. Y en Jerusalén quedó el templo con estos infieles, pero los que estaban alrededor de Israel, del templo, muchos fueron fieles. Y se negaron a decir cómo es posible que hagan eso. Y el Señor dijo, son mis fieles. Vino el Señor y les puso marca a todos estos. Y les dijo, vamos a destruir, pero estos no me los tocan. Si usted se va a Apocalipsis, usted va a encontrar la misma. Yo diría que Babilonia fue el preámbulo del calentamiento de Dios, porque lo va a realizar en Apocalipsis con todo el furor de todas las copas. No de odio de Dios, sino el acumulo de la estupidez del hombre. Y caerá sobre el hombre su propia ignominia. Qué terrible, ¿verdad? En pocas palabras, a la hora de la hora, Dios solo está recogiendo por aquí y por allá y metiéndolo en la copa de la ira. Y lo que va a derramar es la copa de la ira. Pero lo curioso es que en esa copa de la ira siempre va misericordia de Dios. Yo no entiendo, pero así es el amor de Dios. No tengo que entenderlo, mejor lo vivo. Estamos viendo la historia. Esto nos cambia a nosotros la percepción del Antiguo Testamento. ¿Tengo que esperar eso? No. ¿Qué tengo que ser? Diligente. Astuto con las cosas de Dios, más astuto que la serpiente. Y dice, en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Historia de Noé, ¿no les recuerda?
la historia de Lot. Y ahora la historia real de los fieles del Señor, marcados para no ser tocados por el juicio del Señor. Y dice el Señor, bueno, ya están marcados, ya comiencen. Y viene la destrucción. Y dice, y a los otros dijo, oyéndolos yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestros ojos, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Muchos dicen que el rapto es para todos los cristianos. Nel pastel, mala noticia. Porque si usted no está dignamente, como dice la palabra, haciendo lo que Dios dice, porque dice, como ladrón vendré. Pero si no estás vigilante de las cosas, te va a pasar igual que a las vírgenes insensatas. Por eso tenemos que agarrar las Escrituras y, Señor, revélanos para que no estemos jugando. No hay peor cosa en la palabra de Dios que la especulación cristiana. Especulamos, es que Dios es bueno. Sí, hombre, Dios es bueno. Pero Dios ha decretado qué le va a pasar al hombre obediente y al hombre desobediente. Está descrito, ya Dios lo hizo. El juicio de Dios viene, por eso nuestra atención tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ay Señor, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Esta parte yo no la entiendo. ¿Sabía Ezequiel que ya estaba la marca puesta? Sí. ¿Los iban a tocar o no los iban a tocar? Entonces, ¿cuál es el problema? El corazón de Ezequiel fue tan conmovido de lo que estaba ocurriendo que estaba como clamando, yo sé que ya me dijiste, yo sé, pero en tu misericordia no habrá algo como para que... Eso es lo que yo creo, porque es muy claro todo el texto, ¿o no? Bueno, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande, sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, oiga esto, han abandonado el Señor a la tierra y el Señor no ve. Esta ofensa Dios la tomó personal, así muy como quien dice. Ellos dicen que yo no veo lo que en mi propia naturaleza veo todo el tiempo. Fue una ofensa a la realeza, a la omnipresencia, omnisciencia, omniinmanencia de Dios. Y Dios lo tomó, y estos dicen eso como que yo no lo puedo ver. ¿Estamos viendo algo más de lo que antes veíamos? Pregunto. Qué tremendo ustedes. ¿Quién se va a poder defender ante Dios si no ha hecho lo que Dios dice? Lo más fácil es decir, ya que esté ahí, soy pecador y punto. Por lo menos tenga la dignidad en cierto momento de poder decir esa verdad, o que la podamos decir en última instancia. Ejecución del juicio del Señor. Así pues haré yo. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. En pocas palabras, lo que ellos han hecho, que caigan sobre ellos. Yo no voy a agregar nada. Por el contrario, voy a agregar misericordia para que se atenúe un poco. ¿Qué opinan ustedes? Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Ezequiel 10:1-4. Miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad.
y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta. O sea, cómo se ha ido retirando. Ahora, hay aquí figuras que a veces nos cuesta entender. Imagínense que estos querubines lo que es una carroza de Dios, en donde la gloria de Dios se va a poner en la carroza, y la carroza va a elevar para irse ¿a dónde? Porque vienen muchas figuras. Ezequiel habla con muchas figuras. Yo solo quiero adelantarle para que no se me vayan a hacer bolas. Están los querubines es el carro de Dios. Están poniendo la gloria de Dios en los querubines, y los querubines se van a levantar y van a ir al monte Sión. ¿Vamos bien? Solo se los adelanto porque vamos a leer partes que dijera a la voz, explicarnos eso, y no es el motivo hoy de esto. Estamos, bueno, vamos. Y la gloria del Señor se empieza a retirar antes de que la ciudad sea destruida por los babilónicos. Ezequiel 10:5-9. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba adentro de ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de un hombre debajo de sus alas. Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como que si estuviera una en medio de otra. Cuando andaba, hacían las 4 frentes, andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se movía la primera, en pos de ella iban. No se movían cuando andaban. Por eso les digo, es una figura que a veces se queda uno medio trabado. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos, alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se le gritaba, rueda, y cada uno tenía 4 caras. La primera cara era el rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera de león, y la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Al inicio del libro de Ezequiel, él describe esta figura. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas también se apartaban de ellos. Imagínense este carro en el cual la gloria de Dios se va a subir y se va a ir. Toda la descripción es para hablar de la gloria de Dios. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los... Esa es toda la idea que quiero trasladarle. La gloria de Dios se pone sobre los querubines y se comienza a ir. Ya cuando Dios quita su mano, ¿qué va a pasar sobre ese lugar? Ok. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa del Señor, la cual mira hacia el oriente, y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Jazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaías, principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no serán tan pronto, edifiquemos casa, esta será la olla y nosotros la carne. Todo esto está en relación al Nuevo Testamento. Recuérdense, los tiempos finales van a haber gente que dice, no hay paz, no hay tranquilidad, no se preocupen, la misma historia. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo del hombre. Y vino sobre mí el Espíritu del Señor y me dijo, así ha dicho el Señor, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido.
Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho el Señor, vuestros muertos que habéis puestos en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla. Mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice el Señor. Y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en mano de extraño y haré juicio entre vosotros. Ya voy a terminar, no se preocupen. A espada caeréis en los límites de Israel, os juzgaré y sabréis que yo soy el Señor. La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne, en los límites de Israel os juzgaré. Y sabréis que yo soy el Señor, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino que según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, ay Señor, destruirás del todo al remanente de Israel. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué están viendo ahorita? ¿Se podía contener ya el juicio de Dios? No. Hay un momento en que ya no. No tenemos que llegar a ese momento para estar nosotros ahí. Con esto que hemos visto hoy, con todo lo que habla el Apocalipsis, deberíamos tener nuestros ojos bien abiertos. Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos del Señor. Imagínense. A nosotros es dada la tierra en posesión, por tanto, di así, ha dicho el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por la tierra. Oiga, aquí es donde uno dice, ala, solo un padre puede hacer esto. Con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Te voy a dar provisión todavía. Ala, no, yo veo esto y digo, Señor, de veras, que si no fuera por tu nombre, por tu amor y por tu fidelidad, ala. ¿Están viendo el detalle aquí? Di por tanto, así ha dicho el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverá allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Quién sacó al Señor de Israel? ¿Quién puede sacar al Señor de nuestra propia vida? Usted, yo. Porque si no te arrepientes, quitaré el candelabro. Y si no te arrepientes, el Señor lo dice, y aquí estamos viendo, ¿verdad? Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos. En pocas palabras, ya había terminado todo y le dijo, chato, a escribir. Se llevó a Ezequiel, ¿a dónde? A los caldeos, y allí despertó. Y entonces le dijo, Jerusalén va a ser destruida. ¡Hala, no! Dijo el pueblo, ¿cómo va a destruir? Momento, déjenme contarles. Fulano, y los 70, y fulano, y fulano, esto estaban haciendo allá. Y se quedaron todos calladitos, que la voluntad de Dios se haga. Y hablé a los cautivos
todas las cosas que el Señor me había mostrado. ¿Cómo creen ustedes que estaban todos los que estaban oyendo esto? A ver, necesito participación, porque ustedes están mudos. Ok, ¿qué iba a caer? ¿Y qué creen ustedes que cayó? ¿En la copa de ira viene del cielo o es la acumulación de lo nuestro? Ok, ahí está el templo, saqueado por los babilonios. Ok, esta es la historia. Ahora, no podemos ir muy lejos sin leer el libro de Lamentaciones. Por favor, para la próxima semana, el lunes, léanse Lamentaciones, por favor. Para que así cuando vea, yo vea sus rostros de alegría. Lean el libro de Lamentaciones, por favor, antes de entrar a lo que es la reconstrucción, porque ya en la reconstrucción pues vamos a ver todo lo que es Ciro, Darío, Esdras, Zorobabel, Esther, Nehemías. Vamos a ver los profetas, y, en fin, vamos a ver muchas cosas, porque no podemos explicar un punto sin traer toda la historia para decretar que nuestro Dios ha sido justo, misericordioso en gran manera. Torpe, insensato ha sido el hombre, pero bendito sea Dios que su corazón es paternal y nos sigue viendo con ojos de misericordia, a ellos y a nosotros. ¿Estamos? Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por enseñarnos esta parte de la historia que es parte de mi vida, Señor, porque me veo fotografiado en muchas de ellas. Qué buen día para decirte perdón. Señor, ayúdame a ver mi atrio, ayúdame a ver ese lugar santo y ayúdame a ver ese lugar santísimo. Así como David dijo, escudriñame, Señor, escudriñame también a mí. Dame la gracia de sacar de mí lo ingrato, lo desagradable, lo que no es propio ya de mí. Dame la gracia de la santidad, de oír tu voz y de hacer tu voluntad. Por tu amor y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendigo sus vidas, sus matrimonios, al lugar donde van el día de hoy y clamo a Dios para que ustedes sean testigos de la obra maravillosa que Dios ha hecho en sus vidas. Hablen con otros para que otros se conviertan en el nombre de Jesús. Que así sea.